Josué inesperado, antes de conquistar la tierra, debes consagrar a mi pueblo, circuncidar a todo varón, porque esta generación aún no ha sellado mi pacto, y hasta que lo hagan no pueden reclamar lo que es suyo. Respondió Josué en sorpresa: Señor, pero si nos debilitamos ahora, podríamos ser atacados. Confía en mí, Josué, porque no ganarás por la espada, sino por mi mano. Josué obedeció, y al pie de la colina cerca del Jordán Israel, se detuvo todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo, fueron circuncidados. Un acto de obediencia, un acto de consagración, un acto para recordarles que eran el pueblo de Dios por un día. Los guerreros no podían moverse, estaban heridos, vulnerables. Si Jericó atacaba, significaría su fin, pero Jericó no atacó, porque el terror del Señor había caído sobre la ciudad, y en ese lugar Dios renovó su pacto con Israel, porque hasta ese día el pueblo todavía llevaba la vergüenza de Egipto, pero desde ese día en adelante fueron libres. Entonces Dios declaró: Hoy he quitado la desgracia de Egipto, de ti. Ahora eres un pueblo santo. Este lugar se llamará Gilgal, porque aquí he quitado tú. Estaban paralizados, al borde de lo imposible. El río Jordán rugió con furia y sus aguas se desbordaron después de meses de fuertes lluvias. Por un lado, la antigua promesa. Por otro lado, la tierra donde caminaron los gigantes, un territorio ya dado por Dios, pero todavía custodiado por muros tan altos como el miedo que los silenciaba. Josué, hijo de Nun, mantenía la mirada fija en el horizonte. No había mapas, no hubo estrategias humanas, solo la certeza de una palabra antigua resonando como un trueno: Yo os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Pero ¿cómo podrían seguir adelante cuando todo lo que tenían delante gritaba destrucción? ¿Cómo podemos creer cuando la tierra prometida parecía más bien una trampa divina? En ese momento, el cielo comenzó a cambiar. Una luz violenta atravesó las nubes. Josué cayó de rodillas. Él lo sabía. La guerra no se ganaría con espadas, pero con fe. Estás a punto de adentrarte en una historia olvidada, donde los milagros desafiaron las leyes naturales, donde las ciudades cayeron al sonido de las trompetas, y donde cada paso fue una confrontación directa entre la duda y la promesa. Pero, ¿todos cruzaron el río? ¿Todos creyeron hasta el final? En el desierto, el silencio tiene otro sonido. Es el sonido de la espera, de la repetición, de la promesa que nunca parece llegar. Durante 40 años, el pueblo de Israel vagó bajo un cielo abrasador y una tierra agrietada. 40 años de arena en los ojos, heridas en los pies y dudas en el alma. Hombres y mujeres envejecieron con un solo destino a la vista, una tierra que nunca habían visto, pero de la que habían oído hablar en cada cena bajo tiendas improvisadas. Canaán, la promesa. Pero ahora finalmente el panorama está empezando a cambiar. Las dunas dan paso a llanuras verdes. El aire seco es reemplazado por el viento húmedo que viene del Jordán. Y allí, como una línea entre dos mundos, el río separa la desesperación de la esperanza. Llegaron, pero llegar no es lo mismo que entrar. Josué, el nuevo líder, lleva más que un nombre. Él lleva el legado de Moisés y el peso de una generación entera que murió sin ver el cumplimiento de la promesa. Él estaba allí cuando el Mar Rojo se abrió. Él vio el fuego en el Sinaí, pero ahora la gente mira hacia él y no hacia él. Y todo el mundo quiere saber, ¿será como Moisés? Nadie lo dice en voz alta, pero todo el mundo lo piensa. Y Josué lo hizo. En el campamento a orillas del Jordán, el ambiente es tenso. Algunos se arrodillan en oración. Otros simplemente miran fijamente el río,
como si esperaran que las aguas retrocedieran por sí solas. Pero Josué guarda silencio. Camina hacia su tienda, dobla las rodillas y repite las palabras que escuchó en la montaña cuando era niño. Sé fuerte y valiente. ¿No te lo he ordenado? Sé fuerte. El miedo existe, pero se lucha palabra por palabra. Esa misma noche, Josué convoca a 2 hombres discretos. Sus ojos revelan el secreto. Son espías. Como antes, como en el tiempo de Moisés. Pero ahora la misión es diferente. No se trata de medir la fuerza, sino de reconocer el camino hacia el milagro. Jericó, la ciudad amurallada, está cerca, y dicen que nadie ha conseguido cruzarlo. Jamás. Los espías parten al amparo de la oscuridad. La misión es simple: observar y regresar. Pero no imaginan que una mujer, una extranjera, una prostituta, se convertirá en una pieza clave en la narrativa de lo imposible. Rahab. Mientras tanto, en el campamento, Joshua se prepara para lo impensable. Al amanecer del tercer día, se levanta con el corazón acelerado. Dios le habló, no con truenos como con Moisés, sino con claridad. Di a los sacerdotes que tomen el arca y marchen hacia el agua. Josué reúne al pueblo, más de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se sube a una roca y la multitud queda en silencio. Es en ese momento cuando se toma una decisión: creer o dar marcha atrás. Santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. La frase atraviesa generaciones. La gente murmura entre sí, algunos sonríen, otros fruncen el ceño, pero nadie olvida ese momento, porque ahí es donde comienza la travesía. El sol aún no ha salido cuando los sacerdotes levantan el arca de la alianza. La presencia visible del Dios invisible. Un silencio reverente llena el campamento. Ellos marchan, y cada paso hacia el Jordán es un grito contra la lógica. La primera sandalia toca la orilla. No pasa nada. El segundo paso. El tercero. Entonces, el río se detiene. Las aguas, que una vez amenazaron con tragarse a cualquiera que intentara cruzar, se detienen como si obedecieran a una orden invisible. A la izquierda se forma una pared líquida. A la derecha se revela el lecho seco del río. Es como si el tiempo se hubiera suspendido. Los israelitas cruzan, uno por uno, en silencio, en reverencia, en asombro. En medio de la cama, Joshua ordena que 12 hombres, uno de cada tribu, tomen 12 piedras del río. ¿Por qué?, alguien pregunta. Porque un día nuestros hijos preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y nosotros responderemos: por aquí nos hizo pasar el Señor en seco. No lo sabían, pero aquellas piedras serían más que un monumento, serían un ancla para el futuro, un recordatorio de que cuando todo parece imposible, la promesa aún permanece. Cuando los últimos pies abandonan el cauce del río, las aguas regresan con fuerza. El Jordán vuelve a fluir como si nunca se hubiera interrumpido. Si no fuera por Israel, nada volvería a ser igual. Ahora están en territorio enemigo. Canaán, la tierra prometida y habitada, gigantes, guerreros, reinos unidos contra ellos. El milagro de la travesía es solo el comienzo. Joshua mira las colinas a lo lejos y entonces, como en respuesta a una pregunta silenciosa, ve una figura delante de él. Un hombre, espada desenvainada, mirada fija. ¿Estás con nosotros o con nuestros enemigos? Abor responde: no, pero vengo como príncipe del ejército del Señor. Josué se postra, no hay duda. Lo invisible ahora era visible, y la guerra estaba a punto de comenzar. El suelo de Canaán parecía diferente, más fértil, sí, pero plagado de tensiones. Cada paso que daba Israel en esa tierra era una declaración silenciosa de guerra. Las tribus enemigas observaban
Desde lejos, los mensajeros corrían entre los reinos. Todos lo sabían. Algo sobrenatural había sucedido en el Jordán. Y Jericó estaba temblando. Joshua sabía que el tiempo era corto. El pueblo necesitaba reorganizarse. Canaán no era un desierto. Era territorio enemigo, lleno de espías, fortalezas y reyes sedientos de sangre. Pero lo que asustaba a la gente no era la guerra, fue el silencio de Dios después de la travesía, el milagro del río. ¿Fue solo un comienzo o una prueba? La respuesta llegaría pronto. Joshua caminaba solo al anochecer, pensando en sus próximos pasos, cuando volvió a ver la misteriosa figura frente a él. El mismo hombre con la espada desenvainada y los ojos como brasas. «Quítate las sandalias de los pies». ¿Por qué? Porque el lugar donde estás es sagrado. Josué obedeció sin dudarlo. Entonces el hombre, el príncipe del ejército del Señor, reveló la primera estrategia. Y era todo menos convencional. Jericó era considerada inexpugnable. Muros dobles, soldados experimentados, puertas selladas. Ningún ejército terrestre se atrevió siquiera a rodearlo. Pero Josué recibió una orden que parecía una locura. Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, en silencio. El 7º día, marchad 7 veces, y entonces toquen las trompetas. Joshua tragó saliva con fuerza. No había ninguna lógica, ni catapulta ni ariete, solo pasos y trompetas. Al regresar al campamento, reunió a los sacerdotes y capitanes. Explicó la orden con firmeza. Algunos se miraron unos a otros con sospecha, pero nadie se atrevió a cuestionarlo en voz alta. Al día siguiente, Israel marchó, filas organizadas, el arca en el centro, el sonido de las sandalias sobre la arena y el tintineo de las armaduras. Pero ni una palabra. Desde los muros, los cananeos observaban. Primero con burla, luego con duda. Al 3er día ya no se reían. Para el día 6, algunos soldados de Jericó ya estaban abandonando sus puestos. Dentro de los muros, una sola mujer temblaba. No de miedo, sino de anticipación. Cuervo. Ella había escondido a los espías. Y así Josué prometió que su casa sería perdonada. Una cuerda roja colgaba de su ventana, signo de la improbable alianza entre la fe y la gracia. Rahab observaba la marcha de Israel como si estuviera viendo acercarse el destino, y oró en silencio. Al 7º día, al amanecer, algo cambió. La gente hizo fila temprano, marchó con más intensidad, 7 vueltas. Al final del 7º, los sacerdotes alzaron sus trompetas. Un silencio absoluto llenó el aire. Entonces el sonido explotó, notas largas y penetrantes que parecían atravesar el cielo mismo. Y Josué gritó: «¡Gritar! Porque el Señor te ha dado la ciudad». La gente gritó, y el suelo tembló. Como si los cimientos de Jericó estuvieran siendo derribados, los muros comenzaron a agrietarse, primeras pequeñas grietas, luego bloques enteros se desmoronaron. Un sonido ensordecedor envolvió la ciudad, el polvo se elevó al cielo, y donde había muros, ahora había escombros. Jericó había caído, sin una sola espada en alto. Israel invadió, con órdenes claras: destruir todo. Hombres, mujeres, animales. Un juicio antiguo se estaba cumpliendo sobre los cananeos. Pero solo una casa se salvó, de Rahab. Ella y su familia fueron rescatados sanos y salvos de los escombros. Y por la fe, Rahab, una prostituta, fue injertada en el linaje que un día traería al Mesías al mundo. Josué observó todo desde arriba, pero en su corazón había algo que pesaba mucho. La victoria fue total, pero ¿por qué no sentía paz? En el silencio de la noche, mientras la ciudad aún ardía, Josué caminaba entre los escombros. Estaba pisando las cenizas de los palacios.
pasé por estatuas rotas, hasta que escuchó algo, voces, susurros y una risa contenida. Siguió el sonido. Detrás de un montón de ruinas, vio a dos hombres discutiendo en voz baja, llevando bolsas ocultas. Oro. Roba, pero no dice nada. Josué regresó sin ser visto. Al día siguiente, convocó a los dirigentes. Nadie sabía lo que vendría después. «Hay pecado en el campamento», declaró. Silencio. Alguien desobedeció la orden de no tomar nada para sí. Las miradas empezaron a encontrarse. Y hasta que eso no se resuelva, no podemos seguir adelante. Esta tensión iniciaría una nueva fase en el viaje, la necesidad de pureza para que la promesa continúe. Pero Israel aún no sabía a qué se enfrentaría en Jai, ni qué causaría la desobediencia en el campo de batalla. El fuego aún consumía los restos de Jericó, mientras el ejército de Israel se preparaba para su siguiente movimiento. La ciudad de Ai era pequeña, aparentemente insignificante, más pequeño que Jericó, menos protegido, un blanco fácil, o eso creían. Josué, confiando en el informe de los espías, tomó una decisión pragmática. Enviaría solo una parte del ejército. «No canséis a todo el pueblo, bastarán 2 o 3 mil hombres», dijeron los dirigentes. La confianza era alta, la moraleja inquebrantable, pero nadie sabía del veneno escondido debajo del campamento, ni siquiera Josué. La batalla de Ai comenzó sin presagios. Las tropas israelitas marcharon con seguridad, rodeando con disciplina los alrededores. Pero algo extraño sucedió. Los hombres de Ai reaccionaron con una ferocidad inesperada. En cuestión de minutos, el campo era un caos. Las espadas de los israelitas cayeron de sus manos. Los escudos se estaban rompiendo. Los gritos de pánico resonaron por todo el valle. 36 hombres de Israel murieron. Los supervivientes huyeron avergonzados, y Ai permaneció intacta. Josué cayó rostro en el suelo. «Te rasgaste la ropa». Se echó polvo sobre la cabeza. Los ancianos lo siguieron en silencio, el silencio de quien presencia lo inexplicable. «¿Por qué nos hiciste pasar el Jordán, Señor? ¿Para entregarnos en manos de los amorreos?» Josué, el líder fuerte, ahora clamaba como un huérfano ante el cielo. Pero la respuesta llegó con severidad. «Levántate. Hay pecado en medio de Israel. No puedes ganar hasta que elimines lo robado». Un escalofrío recorrió el campamento. El que había tomado lo consagrado había traído una maldición sobre todos. A la mañana siguiente se escuchó un llamado. Todas las tribus debían presentarse, uno a uno, bajo la mirada profética del sacerdote Eleazar. 12 tribus, luego las familias, luego las casas, hasta que quedó uno, la tribu de Judá, la familia de Sera, en casa de Carmi. El nombre fue dicho en voz alta: Acán. Joshua se acercó a él. «Hijo mío, da gloria al Señor. Dime qué hiciste». Acán, con la cabeza inclinada, murmuró: «Vi entre los despojos un manto babilónico, 200 monedas de plata y un lingote de oro. Los codicié y los escondí debajo de mi tienda». El silencio que siguió fue como un lamento colectivo. Josué asintió. Él ordenó excavarlo, y allí estaba el tesoro profanado. En el valle de Acor, Acán, su familia y sus posesiones fueron llevados ante el pueblo. No hubo fiesta, no hubo alivio, solo peso. Josué levantó la voz. «Has traído desgracia sobre Israel. Ahora el Señor traerá desastre sobre ti». Se lanzaron piedras una tras otra. Acán fue sepultado bajo un montón de juicio, y el valle recibió su nuevo nombre: Valle de la Desesperación. Pero algo cambió ese día. Israel entendió el peso de la santidad. Y Josué, ahora más cauteloso, buscaba cada paso con oración.
Esta vez el Señor habló claramente: no tengas miedo, lleva a toda la gente contigo. Esta vez entregaré a Ai en tus manos, pero la estrategia sería diferente. Esta vez se trató de un engaño. Josué dividió el ejército. Un grupo principal marcharía abiertamente y visiblemente. Otro, escondido en las colinas detrás de la ciudad, esperaría el momento adecuado. El día señalado, los israelitas se acercaron. Los hombres de Ai, confiados en su victoria anterior, partieron en su persecución. Tal como Josué había predicho, Israel se retiró deliberadamente, fingiendo miedo. Fue entonces cuando Josué extendió su lanza. Era la señal. El ejército oculto invadió Ai por la retaguardia. Puertas abiertas, guardias ausentes. Cuando los hombres de Ai se dieron cuenta, su ciudad ya estaba ardiendo. Se volvieron y el ejército de Josué los rodeó por todos lados. Oh, se cayó, con justicia y estrategia divina. Esta vez el pueblo logró llevarse el botín: plata, oro, ganado. Lo que antes estaba prohibido ahora estaba permitido, porque todo tiene un tiempo. La prisa de Acán reveló su corazón impaciente. La obediencia de Josué reveló un corazón fiel. Después de la victoria, Josué hizo algo inesperado. Detuvo la marcha, reunió al pueblo, subió al monte Ebal. Allí mandó construir un altar y leyó toda la ley de Moisés delante de toda la congregación: hombres, mujeres, niños y desconocidos. La mitad del pueblo estaba delante del monte Gerizim para la bendición. La otra mitad antes del monte Ebal para las maldiciones. Fue más que un ritual, fue un recordatorio. La conquista no fue solo espada y sangre, fue una alianza, obediencia, santidad. Josué miró los rostros atentos: niños con los ojos muy abiertos, ancianos con lágrimas en los ojos. Por un instante vio al pueblo como una familia, pero el tiempo era corto. Los espías ya traían nuevos informes. 5 reyes se levantaron para la guerra. Reinos que una vez estaban divididos ahora se unieron contra Israel. El desafío sería mayor que Jericó o Ai, y la estrategia mucho más difícil. Pero eso era un tema para el siguiente paso: 5 tronos, 5 coronas, 5 reyes inquietos se enfrentan al mismo nombre: Josué. En el corazón de Canaán, la noticia de las caídas de Jericó y Jai se había extendido como reguero de pólvora. Los mensajeros no solo trajeron informes, trajeron miedo. Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, convocó una reunión de guerra. Si no nos unimos ahora, nos perseguirán uno por uno. Jericó era una fortaleza, armado, y ambos cayeron delante del Dios de Israel. Necesitamos actuar juntos. Alrededor de la mesa estaban los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, cada uno con un ejército, cada uno con orgullo. Ahora estamos obligados a luchar codo con codo. Fue la coalición más grande jamás formada por reinos cananeos. El objetivo: atacar Gabaón, la ciudad que había traicionado a los dioses de la tierra y hecho una alianza con Israel. Días antes, Gabaón había hecho algo audaz. Vestidos de viajeros, sucios de polvo y cargando bolsas de pan viejo, engañaron a Josué. Venimos de tierras lejanas, hemos oído de la gloria de tu Dios, haz una alianza con nosotros. Josué, sin consultar al Señor, hizo la paz. 3 días después se supo la verdad. Gabaón era vecino, un pueblo poderoso, ahora bajo la protección de Israel. La gente protestó: nos engañaron, pero Josué mantuvo el pacto. Juramos por el nombre del Señor, no faltaremos a nuestra palabra. Ahora Gabaón estaba bajo ataque, y Josué tenía que tomar una decisión. En la oscuridad de la noche, el mensajero llegó sin aliento. ¡Ayuda!
Todos los reyes de las montañas marchan contra nosotros. Nos quieren destruir por habernos aliado con vosotros. Josué escuchó. Él respiró profundamente. No fue su batalla, sino su alianza. Y para Josué, una palabra dada era una palabra sellada en sangre. Sin dudarlo, llamó al ejército. Marcharían toda la noche. Fueron casi 30 kilómetros bajo una luna pálida. Pies callosos, cuerpos exhaustos, pero nadie se quejó. ¿Sabías que la lealtad de un líder se demuestra cuando protege incluso a quienes cometen errores? Y Dios habló aquella mañana. No temas, Josué, los entregaré en tus manos. Ninguno de ellos podrá plantarte cara. Al amanecer, Gabaón aún resistía, pero estaba a punto de caer. Fue entonces cuando los soldados de Israel aparecieron como un trueno entre las colinas. El impacto fue brutal, la sorpresa total. Los cananeos, confiados en su ventaja numérica, quedaron sumidos en el caos. El ejército de Josué era más pequeño, pero luchó con el fervor de quien lleva una promesa. Los 5 reyes se retiraron. Sus tropas se estaban desmoronando. Fue el comienzo de una de las mayores persecuciones militares jamás registradas. Josué los persiguió hasta Betorón, hasta Aseca y Maceda. Y mientras los soldados corrían, el cielo se abrió. Dios peleó con Israel. Granizos, pesados como espadas, caían del cielo. Cada uno encontró su objetivo. Más murieron por aquellas piedras celestiales que por la espada humana. Pero el día se estaba desvaneciendo. El sol, cansado, se puso. Josué miró hacia el cielo e hizo lo impensable. «Sol, detente en Gabaón. Estoy aquí, me gusta, no soy de Aijalom». Y el universo obedeció. Durante casi un día entero la luz permaneció. El tiempo se detuvo para que se cumpliera la justicia divina. El libro de los justos registraría ese día. Nunca hubo, antes ni después, un día como aquel en que el Señor escuchara la voz de un hombre. Los 5 reyes, derrotados, huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Josué ordenó: «Sella la entrada con piedras, guardias, vigilad». Después de la batalla regresó a la cueva, mandó traer a los reyes, los arrojó al suelo. «No tengáis miedo ni os desaniméis», dijo Josué a sus capitanes. «Así hará el Señor a todos tus enemigos que peleen contra ti». Y allí fueron asesinados los 5 reyes, sus cuerpos colgando como señal. Luego fue arrojado nuevamente a la cueva y sellado permanentemente. Fue un mensaje. El pacto de Josué con Gabaón, aunque nacido del engaño, había sido honrado. Y todo el cielo había luchado a su lado. La campaña del sur en Canaán continuó sin pausa. Maquedá cayó, luego Libna. Laquis resistió 2 días antes de ser quemada. El rey de Geser intentó ayudar, pero fue derrotado antes de llegar. Eglón, Hebrón, Debir, todas cayeron una tras otra. La misma estrategia, la misma mano invisible que apoya a Israel. Josué limpió el sur de Canaán con disciplina militar y dirección divina. Pero antes de seguir adelante, reunió al pueblo. En el silencio de las tiendas alzó la voz: «Recuerda de dónde venimos, de la esclavitud, del desierto, de las serpientes ardientes. Recuerden que cada paso aquí es una conquista que no plantamos nosotros. Dios cumple lo que promete, pero requiere que lo sigamos con todo nuestro corazón. ¿Lo crees? Comenta aquí. Si usted estuviera en el lugar de Josué, ¿habría confiado en él aunque viera ejércitos 5 veces más grandes que él venir contra usted? Y si aún no te has apuntado, únete a nosotros. Aún hay más por venir. La parte más difícil aún no ha comenzado. Después de la rotunda victoria sobre la coalición del sur, la fama de Joshua siguió creciendo. Ya no era solo un líder militar, era el instrumento de una promesa divina que parecía invencible. Pero con cada conquista,
Los desafíos se hicieron mayores, más complejos, y la resistencia cananea más feroz. La noticia de la caída de los 5 reyes llegó rápidamente a los reinos del norte. Allí, a la sombra de las grandes montañas, comenzó a formarse una nueva coalición. 7 reyes diferentes, cada uno con su propio ejército, estrategias y ambiciones, decidieron que era hora de detener la marcha de Israel. Entre ellos estaba Jabín, rey de Hazor, el más grande y poderoso de todos ellos. Su palacio, revestido de piedra oscura y con imponentes torres, era la sede de un reino que se enorgullecía de no haber sido nunca derrotado. Jabín convocó a los otros 6 reyes a una enorme tienda hecha de cuero y madera en el corazón de Hazor. El aire estaba cargado de tensión y humo de incienso. Josué y su pueblo tomaron nuestro sur y aplastaron a nuestros aliados. Si no actuamos, vendrán por nosotros, y será el fin de todo lo que hemos construido. Por eso, debemos unirnos, no por orgullo, sino por supervivencia. El plan fue elaborado. Una batalla decisiva tendría lugar en las llanuras de Merom, un vasto campo abierto ideal para batallas campales y emboscadas. Josué, informado de la movilización enemiga, sabía que la mayor prueba estaba por venir. Mientras el ejército israelita se preparaba, el líder celebraba profundas oraciones y reuniones estratégicas. El peso de la responsabilidad le oprimía el pecho. El futuro de una nación estaba en juego. Apenas había salido el sol cuando las tropas marcharon hacia Merom. Soldados con escudos brillantes, lanzas listas, corazones firmes. La atmósfera era tensa y el silencio entre las filas era casi ensordecedor. De repente, el aire se llenó de un sonido profundo, el sonido de trompetas. El ejército enemigo estaba cerca. Las 2 fuerzas se encontraron con un estruendo que pareció destrozar el cielo. Fue la confrontación la que decidiría el control del norte de Canaán. La batalla fue intensa. Los hombres cayeron por ambos lados. El polvo se levantó y cubrió el sol. Josué, en medio de la línea del frente, comandaba con voz firme, inspirado por la promesa de Dios. En medio de los combates, un ataque inesperado del enemigo amenazó con desestabilizar al ejército israelí. Joshua, sin embargo, mantuvo la calma. Él ordena la movilización de la reserva, un movimiento táctico que sorprendió a los cananeos. Parecía que la marea estaba cambiando, pero lo que nadie esperaba era el siguiente movimiento de Joshua. Ordenó al ejército rodear a los enemigos bloqueando sus rutas de escape. Como una serpiente que persigue a su presa, el círculo se iba cerrando. En una maniobra decisiva, el rey Jabín y sus aliados fueron derrotados y capturados. Mientras se llevaban a los prisioneros, Josué dio un discurso a su pueblo. Hoy no fue solo nuestra fuerza la que ganó, sino la fe que llevamos. Quien sigue la palabra del Señor nunca estará solo. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería estar en medio de esta batalla, viendo el futuro de tu nación en juego? Deja tu comentario a continuación diciéndonos qué harías si estuvieras en el lugar de Joshua. Y si aún no eres parte de este viaje, suscríbete al canal para no perderte lo que sigue, el capítulo final de este logro épico. En los días siguientes, Josué continuó limpiando el norte de Canaán. Cada ciudad conquistada era una victoria de fe y estrategia, pero no todo fue batalla. Se aprendieron duras lecciones sobre liderazgo, lealtad y destino. Después de la victoria decisiva en Merom, el camino parecía finalmente abierto para la conquista completa de la tierra prometida. Pero lo que parecía una marcha triunfal tuvo un precio, y Josué pronto se dio cuenta de que la victoria no sería tan sencilla como había imaginado. Las ciudades restantes, aunque menos numerosas, opusieron una resistencia feroz, como si cada
Biedra guardara un antiguo secreto, una maldición que protegía a sus habitantes. El ejército israelita avanzó con cautela, consciente de que cada paso podía significar una trampa mortal. Sin embargo, Josué no era solo un guerrero, fue un líder elegido, guiado por una misión mayor. Su determinación se irradiaba entre las tropas, manteniendo la moral alta incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Una de esas ciudades, Laquis, se destacó como un desafío único. Fortificada y bien guarnecida, parecía imposible tomarla por la fuerza bruta. Después de varios intentos, Josué decidió recurrir a una estrategia diferente: la diplomacia táctica combinada con la fe. En una reunión secreta, Josué se reunió con los líderes locales y les ofreció un trato que, aunque duro, preservaría vidas y traería un nuevo orden a Canaán. No todos lo aceptaron y la tensión aumentó. Mientras tanto, en el campamento israelita comenzaron a circular historias sobre misteriosos presagios y señales, algunos interpretados como advertencias divinas. La incertidumbre empezó a apoderarse de las mentes más firmes. En medio de este escenario surge un dilema moral. ¿Hasta dónde podría llegar Josué para asegurar la conquista sin perder la esencia de la promesa divina? La guerra justifica algún sacrificio. Esta dualidad moral se refleja no solo en el líder, sino en cada soldado que cuestiona sus propias convicciones. En la batalla final por Laquis, un giro inesperado de los acontecimientos sorprende a todos. Aparece un aliado inesperado que cambia el curso del enfrentamiento y plantea interrogantes sobre la lealtad y el destino. Joshua, ahora más consciente de los costos de la guerra, enfrenta un momento de profunda reflexión. ¿Qué significa realmente conquistar una tierra? ¿Es solo posesión física o algo mucho más grande? Esta pregunta queda en el aire y te hace pensar: ¿qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Hasta dónde llegarías para cumplir una promesa? Si este viaje te está cautivando, no olvides dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para seguir el capítulo final de esta épica saga, donde revelaremos el desenlace de Josué y el futuro del pueblo de Israel. Así, cuando la última ciudad cae y el horizonte finalmente parece seguro, la narración se cierra, pero la historia deja puertas abiertas para lo que está por venir. El sol se estaba poniendo sobre la última fortaleza de Canaán y su brillo teñía el cielo de un rojo sangre. Josué se encontraba en la cima de una colina, con vista al campo de batalla, donde las tropas israelíes y los defensores de la ciudad se preparaban para el enfrentamiento final. Era el momento decisivo, la culminación de una larga y agotadora campaña que definiría el destino del pueblo elegido. El silencio fue roto por el sonido estridente de las trompetas, la señal para avanzar. La tierra parecía temblar con el impacto de los pies que marchaban y el choque de las armas resonaba en las llanuras. Joshua encabezó la carga, su voz atravesando la confusión, ordenando con firmeza y determinación. Pero en medio del caos, una sorpresa. Llegó un mensajero con una noticia que nadie esperaba. Una traición dentro de las filas israelitas. Alguien había facilitado la entrada del enemigo. La tensión se hizo palpable. La batalla se convirtió en un torbellino de dudas y emociones conflictivas. Josué tuvo que decidir rápidamente, equilibrando el peso de la justicia con la urgencia de la guerra. La decisión que tomó en ese momento cambiaría el curso de la historia, no solo de la conquista, sino del alma de su pueblo. Y ahora os estaréis preguntando, ¿quién fue el traidor? ¿Cómo afectará esta traición al futuro de Israel? ¿Podrá Josué mantener la unidad y cumplir su misión divina? Estas respuestas solo las daremos en el próximo vídeo, donde revelaremos los secretos detrás de la traición y el verdadero
significado de la conquista. La victoria llegó, pero no sin un coste. Las cicatrices de la guerra permanecieron, al igual que las dudas que acompañaron cada decisión tomada. Josué, aunque celebrado como un héroe, llevaba un peso invisible: la carga de guiar a un pueblo en medio de promesas e incertidumbre. La tierra prometida estaba ante ellos, pero el verdadero desafío apenas comenzaba: convertir esta conquista en una nación sólida, fiel y justa. ¿Alguna vez has pensado en el precio que exige un gran logro? ¿Y la delgada línea entre la victoria y el sacrificio? La historia de Josué nos muestra que todo triunfo trae consigo sombras que es necesario afrontar. Si te ha gustado este viaje, deja un comentario con tus impresiones y preguntas. Suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta increíble saga. Nos vemos en el próximo episodio, donde el pasado y el futuro de Israel se entrelazan en un destino sorprendente.